Buenas tardes a todos. Entonces, en la continuidad del seminario de teoría de Lie, tenemos hoy a Iván Darío Gómez Rivera, de FAMAP, que nos va a contar sobre sucesiones casi escindidas en C2A. Muchas gracias, Iván. No, muchas gracias por la invitación al seminario. Bueno, como lo dijo Guillermo, yo les voy a hablar sobre sucesiones casi escindidas en la categoría C2DA, donde A es una categoría abeliana de Krull-Smith y dualizada. Bueno, pues una pequeña introducción, digamos, a estas categorías, digamos, de lo que quiere decir sucesiones casi escindidas. Fueron introducidas por Auslander y Reiten en los años 70. Estas, digamos, también fueron estudiadas por Happel en los años 80 para categorías trianguladas, donde él demostró... Iván, discúlpame, se escucha muy bajito. Bueno, entonces, como les decía, las sucesiones de Auslander-Reiten fueron introducidas por Auslander y Reiten en los años 70, como también son llamadas sucesiones de Auslander-Reiten. En categorías trianguladas también hay una noción de sucesiones casi escindidas, pero ahí se llaman triángulos de Auslander-Reiten, los cuales fueron trabajados por Happel en los años 80, y él logró demostrar que existen sucesiones de Auslander-Reiten en ciertas categorías trianguladas sobre algunas álgebras de dimensión finita y también algunas categorías derivadas. Luego, Auslander-Reiten junto con Smalow en el 95 escriben un libro sobre representación de teoría de álgebras artinianas, y ahí muestran, digamos, la importancia que tienen estas sucesiones para clasificar ciertos módulos indescomponibles y los morfismos que hay entre estos módulos. Luego Bautista en el 2004, y bueno, y en el 2005 Bautista, Souto y Suda muestran la existencia de sucesiones casi escindidas en la categoría de complejos de índice fijo. En este caso, para cualquier n, nosotros vamos a trabajar acá como las técnicas que implementaron Bautista, Souto y Suda para más o menos entender qué fue lo que ellos hicieron sobre las categorías dualizadas y la existencia de estas sucesiones casi escindidas. Bueno, la charla entonces va a estar dividida en dos partes. La idea entonces es, como la primera parte, dar la categoría exacta sobre cualquier categoría aditiva y llegar a la noción de lo que son las sucesiones casi escindidas. En la segunda parte, bueno, se mirará, digamos, cómo se le puede dar una estructura de categoría triangulada a una categoría exacta. Y bueno, y las técnicas juntoriales que se implementaron para poder demostrar que existen sucesiones casi escindidas en estas categorías que nos competen. Bueno, entonces, para nosotros siempre vamos a trabajar con K, una álgebra artiniana conmutativa, con identidad, y A va a ser una categoría aditiva. Esto quiere decir entonces que los morfismos tienen estructura de K módulo, en este caso de dimensión finita, y vamos a suponer entonces también que todos los módulos, todos los morfismos que van entre dos objetos de la categoría van a tener longitud finita. También vamos a suponer que si nosotros tenemos un objeto indescomponible en la categoría A, entonces, indescomponible, entonces endomorfismo sobre X va a ser local, ¿sí? Bueno, como nosotros estamos trabajando en categorías aditivas, nosotros no tenemos la noción de núcleo ni conúcleo, entonces lo que nosotros podemos definir es lo que se denomina par exacto. En algunos artículos lo denominan conflaciones, y no es más que dos morfismos que se pueden componer de tal forma de que XY va a ser el kernel de D y ZD va a ser el cokernel de Y. En este caso, nosotros siempre vamos a hablar de inflaciones y deflaciones. O sea, Y va a ser una inflación y D va a ser una deflación. ¿Sí? En el caso de que hace una categoría abeliana, tenemos que estas sucesiones, estos pares exactos coinciden con las sucesiones exactas que nosotros conocemos. Bueno, Gabriel, bueno, en el artículo que aparece en la parte de abajo, en el 92, dio una noción de lo que es una categoría exacta, que no es más que un par AE que cumple ciertas propiedades. Bueno, lo primero es que va a ser cerrado bajo pares exactos. Esto lo que quiere decir entonces es que si tenemos
pares exactos y cualquiera que sea isomorfo a él, entonces va a estar en este conjunto, como lo queramos ver. Y debe cumplir lo siguiente. Si nosotros tenemos dos deflaciones y las componemos, entonces nos tiene que dar una deflación. Lo otro que tenemos es, el axioma 2, es que si nosotros tenemos que D es una deflación y tenemos un morfismo F que termina en la misma parte que D, entonces va a existir un objeto y dos morfismos que hacen conmutar este diagrama. Y además, este D' también tiene que ser una deflación. Ahora, tenemos también que las identidades van a ser siempre deflaciones o equivalentemente van a ser inflaciones. Y si nosotros tenemos que la composición de dos morfismos nos da una deflación, entonces el primer morfismo tiene que ser una deflación. Si componemos dos y nos da una inflación, entonces el segundo nos tiene que dar una inflación. Esto fue lo que hablaron Gabriel y Reuter como definición de categoría exacta, pero hay una noción de categoría exacta que dio Killen en los 70s, ¿sí? Que es más o menos esta, que es equivalente a la dada por Gabriel y Reuter, que en un principio la primera parte no coincide con la de Gabriel, y nos dice entonces que la identidad en el objeto 0 de la categoría tiene que ser una deflación. La segunda parte es la misma que tenemos para la anterior, que la composición de dos deflaciones es una deflación, pero en la tercera propiedad cambia un poco a comparación de lo que tiene Gabriel, que nos dice que tenemos el mismo cuadrado que conmuta, donde D es una deflación y D' es una deflación, pero en este caso P va a ser el pullback de F y D, ¿sí? De igual forma tenemos entonces que si tenemos una inflación, podemos conseguir un push out de I de G, de tal forma de que esto conmuta y prima también es una inflación, ¿sí? Estas dos definiciones de categorías exactas son equivalentes. Ahora, algunas propiedades, digamos, o una propiedad que se usa, digamos, en las demostraciones que tenemos, es que si nosotros tenemos D, que es una deflación, por lo tanto está incluida en un par exacto que sería ID, y por lo tanto existe una deflación de prima, vamos a tener acá una inflación que está asociada a D', y este P de acá es el pullback de D, ¿sí? De D y F. Entonces lo que nosotros vamos a tener, que estos kernels que aparecen acá, estos de acá, que son el kernel de D' y de D que tenemos, van a ser isomorfos. De igual forma, si nosotros tenemos el push out entre I y G, entonces vamos a tener que los conúcleos o los cokernels van a ser isomorfos también, y todos estos diagramas que tenemos acá van a conmutar. Bueno, una forma de construir pares exactos a través de un diagrama conmutativo que nosotros tenemos, en este caso, supongamos que tengamos este cuadrado que tenemos acá. En un principio no es conmutativo. Entonces nosotros podemos construir una sucesión que la podemos componer de tal forma de que P vaya en la suma directa de M1 y M2 y vaya a Q. Ahora, ¿este diagrama es conmutativo? Sí, solamente sí. La composición de estos dos morfismos en esta sucesión es igual a 0. ¿Sí? Esta T que aparece acá en mayúscula es la transpuesta de este vector. Lo otro que tenemos es que G1 y G2 transpuesta es el núcleo de F1 menos F2. Sí, solamente sí, el diagrama que nosotros tenemos acá es un diagrama de pullback, ¿sí? O sea que P es el pullback de F1 y F2. Y vamos a tener que F menos F2 va a ser el conúcleo de G1, G2 transpuesta, si el diagrama que nosotros tenemos acá es un diagrama de push-out. Ahora, si el diagrama que tenemos es de pullback y push-out, entonces vamos a conseguir un par exacto para la categoría. Ahora, tenemos la siguiente definición. Digamos que tenemos un morfismo que va de NM en la categoría A. Entonces vamos a decir que F es irreducible si F no es una sección ni una retracción, es decir, que no tenga ni inversa a izquierda y a derecha dentro de la categoría,
Y además, si f se factoriza a través de dos morfismos, entonces el segundo tiene que ser una sección o el primero tiene que ser una retracción. Vamos a decir que f es casi escindido a derecha si primero f no es una retracción, es decir, que no tenga inversa a derecha en la categoría, y si tenemos algún morfismo que termina donde termina f, debe existir un morfismo que va de x en e tal que este diagrama conmuta. Ahora, fijémonos que si, perdón, este g, de nuevo la definición es que f no sea una retracción, y lo que digo es que g, si tenemos que g sea otra no retracción que termina donde termina f, entonces existe un morfismo que va de x en e que hace conmutar este diagrama. Si nos fijamos y cambiamos la g por f y x por e, entonces va a existir un morfismo de e en e tal que f de s es igual a f. Si ese morfismo es un automorfismo siempre, entonces vamos a decir que f es minimal casi escindido a derecha. De igual forma, o de forma dual, podemos definir entonces lo que es un morfismo casi escindido a izquierda, que es cambiar entonces las flechas que nosotros tenemos acá, y vamos a hablar de que f es casi escindido a izquierda si no es una sección, y cualquier otro morfismo que no sea sección y empiece desde f, entonces existe un morfismo de m en x que hace conmutar esto. De nuevo, si cambiamos h por f, tenemos un morfismo de m en m, y si ese morfismo es un automorfismo, entonces vamos a decir que f es minimal casi escindido a izquierda. Bueno, algunas propiedades entonces de estos morfismos que nosotros tenemos acá de irreducibles, minimal casi escindido a izquierda y minimal casi escindido a derecha, es que si f es minimal casi escindido a derecha, entonces el objeto donde termina f va a ser indescomponible. De igual forma, tenemos que si g es minimal casi escindido a izquierda, entonces el objeto donde inicia g es indescomponible. Y si nosotros tenemos cualquier morfismo minimal casi escindido, sea a derecha o izquierda, entonces este morfismo siempre va a ser irreducible, o sea que si lo factorizamos, como dijimos, el primero tiene que ser una sección o el segundo tiene que ser una retracción. Ahora, supongamos que nosotros tenemos este morfismo donde f es minimal casi escindido a derecha y tenemos otro morfismo que termina en m. Si este morfismo que tenemos acá es irreducible, entonces esa h se puede factorizar por medio de una retracción, ¿sí? De igual forma, si f es minimal casi escindido a izquierda y cambiamos el orden de las flechas, entonces se va a poder factorizar por medio de una sección si h es irreducible. Ahora, con esto entonces, con estas definiciones podemos dar la noción de lo que es una sucesión casi escindida. Y una sucesión casi escindida lo que nos dice es que si tenemos un par que no necesariamente es un par exacto de estos dos morfismos, entonces vamos a decir que es casi escindido si f es casi escindido a izquierda y g es casi escindido a derecha. Hay una propiedad sobre esto, es que si esto que tenemos ahí es un par exacto, entonces es suficiente con ver que g sea minimal casi escindido a derecha, que es equivalente a que f sea minimal casi escindido a izquierda. Ahora, como nosotros queremos ver la relación que hay entre, bueno, las sucesiones casi escindidas y las estructuras exactas por medio de categorías trianguladas, entonces vamos a dar lo que es la noción de objeto E proyectivo. Lo que vamos a decir es lo mismo que nosotros tenemos para categorías abelianas. En este caso vamos a tener una deflación D y vamos a tener P, un módulo, y vamos a decir, un objeto, perdón, que vamos a decir que es E proyectivo. Si para cualquier diagrama de esta forma, entonces tenemos que existe un morfismo que va de P en X que hace conmutar esto. Bueno, esta noción entonces se puede encontrar en este libro de Auslander, Reiten y Smalow. ¿Sí? Y también tenemos la noción dual de E inyectivo, simplemente que siempre tengamos en cuenta que acá vamos a tener una deflación y en el caso de inyectivo vamos a tener una inflación.
Ahora, algunas propiedades de estas categorías cuando tenemos comparadas, digamos, con los morfismos casi escindidos, es que si nosotros tenemos un morfismo que es casi escindido a derecha y el objeto donde termina este morfismo no es inyectivo, entonces F tiene que ser una deflación. Es decir, que va a estar metido en un par exacto siempre y cuando I sea no proyectivo. Bueno, lo mismo tenemos entonces si tenemos el morfismo que sea casi escindido a izquierda, entonces, y el primer objeto de donde sale el morfismo no es E inyectivo, entonces vamos a tener que F es una inflación, va a tener coquernia. Y por lo tanto, si nosotros tenemos una secuencia que es casi escindida, o sea, recordemos entonces que F es casi escindido a izquierda y G es casi escindido a derecha, y donde termina esta sucesión no es E proyectivo, entonces X e Y van a ser indescomponibles y la sucesión que tenemos ahí va a ser un par exacto. Esto, como les decía, entonces nos está indicando que G es minimal casi escindido a derecha y lo que es equivalente a que F sea minimal casi escindido a izquierda. De igual forma, si X no es E inyectivo, vamos a tener entonces que esto es un par exacto. Bueno. Ahora, nosotros estamos interesados, bueno, como he repetido varias veces, queremos darle una estructura de categoría triangulada a estas categorías exactas, pero para eso necesitamos lo que es la definición de categoría de Frobenius y la vamos a dar entonces en esta definición. Lo que nosotros tenemos entonces, digamos que, bueno, disculpen, vamos a decir qué significa que una categoría tenga sucesiones casi escindidas. Entonces, lo primero que debe cumplir una categoría exacta para que tenga sucesiones casi escindidas es que cualquier objeto indescomponible sea el final de una categoría, de un morfismo casi escindido a derecha y también que sea el inicio de un morfismo casi escindido a izquierda. No necesariamente minimal, simplemente que sea un morfismo casi escindido a derecha o izquierda. Y lo segundo que debe cumplirse es que si nosotros tenemos un objeto que no sea proyectivo, entonces existe una sucesión casi escindida que termina en Z, y si Z no es E inyectivo, entonces existe un morfismo, una sucesión casi escindida que empieza en Z. Entonces con esto tenemos que estas categorías exactas vamos a decir que tiene sucesiones casi escindidas. Ahora, bueno, ahora sí, nosotros queremos darle estructura a las categorías exactas de categorías trianguladas, entonces recuerdo la definición de lo que es una categoría triangulada. Para esto, entonces, lo primero que vamos a tener es lo que significa un triángulo. Un triángulo va a ser una sextupla, donde los tres primeros elementos son objetos de la categoría y los tres últimos objetos son morfismos dentro de la categoría que cumplen con esta condición. U, el primer morfismo va a ser un morfismo que va de X en Y, el segundo morfismo de Y en Z y el tercero de Z en T de X, donde T es una equivalencia dentro de la misma categoría. Esto se puede escribir de esta forma, en forma de triángulo, pero siempre tener en cuenta entonces que W es un morfismo que va de Z en T de X. Ahora, los morfismos que hay entre triángulos están dados por triplas F, G y H de tal forma de que esto conmuta donde cada una de las filas son un triángulo, ¿sí? Y vamos a decir que son isomorfos si F, G y H son isomorfismos dentro de la categoría. Bueno, Happel, esta definición la saqué de Happel y bueno, todo lo que aparece acá está hecho del libro de Happel. Vamos a tener entonces vamos a decir que una categoría es triangulada si son tres cosas que están dentro de la categoría. A es la categoría, T es una equivalencia de categorías de A en A, y tau es una familia de triángulos que los vamos a denominar triángulos distinguidos. Entonces, lo primero que debe cumplir es que si nosotros tenemos un triángulo que sea isomorfo a cualquier triángulo distinguido, entonces tiene que ser un triángulo distinguido, o sea, quiere decir que está en tau.
Además, si nosotros tenemos cualquier morfismo que esté dentro de la categoría, este tiene que pertenecer a algún triángulo distinguido. En este caso, lo denotamos, existe un objeto y existen dos morfismos tal que pertenecen a tau. Y además, el morfismo identidad, perdón, acá debería estar la identidad, acá de primera, va a ser un triángulo distinguido. Bueno, el segundo axioma que nosotros tenemos para las categorías trianguladas es que si es el axioma de rotación, si nosotros tenemos entonces un triángulo distinguido, lo podemos rotar a través del funtor o el autofuntor que tenemos acá, el automorfismo, y tenemos que esto también va a ser un triángulo distinguido. Notar entonces acá que esto es un entonces, pero bueno, más adelante va a aparecer que esto es una equivalencia en realidad. El tercer axioma para categorías trianguladas, digamos que nosotros tenemos dos triángulos que tenemos acá y tenemos dos morfismos F y G. Entonces va a existir otro morfismo que va de Z en Z', de tal forma de que cada uno de los cuadrados que aparecen acá conmutan. Y por último tenemos el axioma del octoedro, que nos dice que si nosotros tenemos tres triángulos, este triángulo que aparece acá, este triángulo que aparece acá y este triángulo que aparece acá, existe un tercer triángulo que hace que cada una de las caras de esto conmute, ¿sí? En este caso está construido de esta forma. Bueno, esto entonces son los axiomas que aparecen para categorías trianguladas. Algunas propiedades que nosotros tenemos sobre estas categorías trianguladas es que si tenemos un triángulo distinguido, entonces los morfismos compuestos sucesivamente van a ser iguales a 0. O sea, BU, WB y TU de W va a ser 0. Lo segundo que tenemos es, como les decía, el axioma 2, es en realidad es un sí, solo sí. Si nosotros tenemos que esto aparece, es un triángulo distinguido, entonces X, Y, Z, V y W también va a ser un triángulo distinguido. Y por último, lo que nosotros tenemos, bueno, hay muchas otras propiedades, pero estas propiedades son las que nos van a ayudar, es que si nosotros tenemos un triángulo distinguido y tenemos que el morfismo que va de Z en TX es igual a 0, es equivalente a que U sea una sección y lo que es equivalente a que B sea una retracción. O sea, si vemos, es casi que estaríamos diciendo que si estuviéramos trabajando en una categoría exacta, estaríamos hablando entonces de una sucesión escindida. Bueno, entonces, para dar estructura a una categoría exacta de categoría triangulada, entonces vamos a tomar la definición, como les decía, de categoría de Frobenius. Digamos que tenemos una categoría exacta AE. Entonces vamos a decir que tiene suficientes E proyectivos si existe una deflación que termina en Z para cualquier objeto de Z y empieza en un E proyectivo. De igual forma tenemos entonces que va a tener suficientes E inyectivos si para todo objeto en A existe una inflación que empieza en Z y termina en un objeto E inyectivo. Y vamos a decir entonces que esta categoría es una categoría de Frobenius, primero si tiene suficientes E inyectivos y E proyectivos, y segundo es que todos los objetos E proyectivos van a ser E inyectivos y viceversa. Bueno, entonces ahora supongamos que nosotros tenemos una categoría que es una categoría de Frobenius. Entonces vamos a definir lo que es la categoría estable, que es aquella categoría que la vamos a denotar con una barra abajo. Y lo que nos dice es, agarremos la categoría y tomemos los mismos objetos de la categoría. Pero ahora los morfismos van a cambiar, van a modificarse por el cociente que tenemos entre los morfismos que van de X en Y, partido un submódulo, que en realidad esto va a ser un submódulo de todos los morfismos que se pueden factorizar a través de un inyectivo. Esta categoría, este I que aparece acá, o esta definición, se puede cambiar por todos los morfismos que se puedan factorizar a través de un proyectivo, en este caso P. Resulta que esas categorías van a ser equivalentes. Ahora,
Esto entonces, ya tenemos nuestra categoría. Bueno, les adelanto un poco, lo que nosotros queremos es darle estructura de categoría triangulada a esta categoría. Entonces, para esto, nosotros necesitamos la categoría, un funtor que sea una equivalencia de categorías y también necesitamos triángulos. Entonces, para esto, lo que nosotros tenemos es que si tenemos dos pares exactos de esta forma, que empiezan en lo mismo, y en la mitad tenemos módulos e inyectivos, entonces estos van a ser isomorfos en la categoría estable. Bueno, con este lema, entonces, si nosotros estamos empezando con X y en la mitad aparece un inyectivo, entonces nosotros podemos tomar un elemento, bueno, si nos damos cuenta, no depende de la elección del envolvente o el inyectivo que empieza en X. Entonces nosotros podemos definir un funtor de tal forma de que a X lo mande a TX que pase por medio de un inyectivo perteneciente a la categoría y donde esto es un par exacto. Entonces, por eso la necesidad de que haya suficientes inyectivos, también se puede definir entonces, si acá tenemos proyectivos, pero la X aparece en esta parte y TX aparece en esta parte de acá. Ahora, con esto entonces ya definimos lo que es el funtor y el lema nos garantiza que esto está bien definido. Ahora, para definir a dónde va una función o un morfismo que va de X en Y, lo que nosotros vamos a considerar es que en cada una de estas filas tenemos los pares exactos correspondientes a X sobre la envolvente de X, donde IX y Y son inyectivos. Entonces, lo que nosotros tenemos es que existe un morfismo de I de X en I de Y, ya que este de acá es inyectivo, y podemos entonces definir un morfismo que va de T de X en T de Y, de tal forma de que conmuten cada uno de los cuadrados. Acá no aparece el morfismo, pero bueno, está implícito, digamos, acá, y le tomamos la clase a ese morfismo. Entonces lo que vamos a hacer es que a F lo mandamos a TF. Bueno, resulta que ese T que nosotros tenemos ahí así definido es una equivalencia de categorías. La demostración es larga porque, bueno, no es larga, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas. Y con esto entonces ya tenemos dos ingredientes para tener una categoría triangulada, que es la categoría y nuestro funtor. Ahora, lo que nosotros vamos a definir ahora es quiénes van a ser los triángulos distinguidos. Entonces, los triángulos distinguidos, recordemos que el primer axioma nos dice que cualquier morfismo tiene que estar metido en un triángulo distinguido. Ahora, si nosotros tomamos el morfismo que va de X en Y y tenemos la inflación que va de X en Y de X, donde Y de X es inyectivo, entonces recordemos que el axioma 2 de Killen nos dice que existe el push-out entre I de X y U. Esto lo vamos a denominar Z de U. Entonces resulta que este TX y TX van a ser isomorfos en este caso, o sea, van a ser lo mismo. Y lo que nosotros vamos a definir es este triángulo que tenemos acá como nuestro triángulo distinguido siempre y cuando, y tomamos las clases de U, B y W en el home. Resulta entonces que con estos triángulos, este funtor y la categoría entonces estable va a ser una categoría triangulada. ¿Sí? Cumple con los axiomas, con los 4 axiomas que vimos para categorías trianguladas. O sea, lo que acá tiene que quedar claro entonces es que siempre que tengamos una categoría que sea una categoría de Frobenius, siempre vamos a tener una estructura de categoría triangular. Bueno, ahora tenemos las técnicas puntoriales que se usaron para trabajar en este artículo. Esto lo saqué, digamos, en 1964. Bueno, en este libro que aparece de Frey está muy claro, digamos, lo que se hace para todo esto. Y lo que nosotros vamos a tener es, si nosotros tenemos una categoría, vamos a mirar todos los funtores contravariantes que van de la categoría
en los módulos finitamente generados sobre la K-álgebra artiniana que estamos tomando desde un principio. Y los morfismos en esta categoría van a ser todas las transformaciones naturales que hay en esto. Además, también podemos hablar de otra categoría si acá tomamos mod A opuesto, o sea, si cambiamos A por A opuesto, entonces tenemos todos los funtores covariantes, una nueva categoría que son todos los funtores covariantes, y los morfismos siguen siendo transformaciones naturales. Bueno, con esta definición, entonces, nosotros podemos hablar de lo que es un par exacto de funtores, y no es más que, si nosotros tenemos 3 funtores y 2 transformaciones naturales, vamos a decir que esto es exacto si cuando evaluamos en un objeto X nos va a dar una sucesión exacta en la categoría de módulos sobre la álgebra artiniana conmutativa como lo estábamos trabajando en un principio. Bueno, vamos a decir que F es un subfuntor de G si cuando nosotros evaluamos en X, vamos a tener que f de X va a ser un subobjeto o un submódulo de G de X. En este caso existe un monomorfismo para esto. Ahora, vamos a decir que F es representable si existe algún objeto de tal forma de que F es equivalente o isomorfo a hom trazo X. Recordemos entonces que estos van a ser contravariantes. De igual forma, si estamos trabajando en mod A opuesto, tenemos que F es representable en mod A opuesto si F es isomorfo a hom X trazo. Vamos a decir que F es finitamente generado si existe un epimorfismo natural de hom trazo X en F para algún objeto X en la categoría. De nuevo, si nosotros cambiamos la categoría, en vez de estar trabajando en mod A, estamos trabajando con funtores covariantes, entonces vamos a decir que es finitamente generado si acá tenemos la X en esta parte y trazo acá, o sea, hom X trazo a F y un epimorfismo. Con esto entonces nosotros podemos definir una subcategoría de mod de A, lo podemos escribir con M minúscula, y van a ser todos los funtores que son finitamente generados, es decir, que existe este epimorfismo. Y si además existe un funtor de tal forma, otro objeto, de tal forma de que esta sucesión que tenemos acá es exacta, entonces vamos a decir que el funtor es finitamente presentado. No todo finitamente generado es finitamente presentado. Y además vamos a decir que un objeto en la categoría o un funtor contravariante, perdón, es coherente si primero el funtor es finitamente generado y si nosotros tenemos un subfuntor entonces, finitamente generado, entonces este tiene que ser finitamente presentado. Recordemos entonces es que existe otro objeto de tal forma de que la sucesión que aparece al final es exacta. Bueno, ahora, les recuerdo entonces el lema de Yoneda. El lema de Yoneda nos dice entonces que si tenemos las transformaciones naturales de hom X trazo en F, donde F es un funtor covariante, entonces esto va a ser isomorfo a F de X. Y de manera semejante, nosotros tenemos que, si tenemos las transformaciones naturales de hom trazo X a F, entonces esto va a ser isomorfo a F evaluado en X. ¿Sí? Este lema de Yoneda, como que en toda esta parte es primordial, digamos, para todas las demostraciones o todo lo que nosotros tengamos sobre, o propiedades sobre estas categorías. Bueno, algunas propiedades que se tienen sobre estas categorías es que como A es una categoría aditiva, entonces mod A también va a ser una categoría aditiva. Si A es una categoría abeliana, entonces mod A va a ser una categoría abeliana. Lo otro que tenemos es que si nosotros tenemos una transformaciones naturales de hom trazo X en hom trazo Y, entonces esta tiene que tener la forma de hom trazo F, donde F es un morfismo que va de X en Y.
Esto implica entonces, si nosotros observamos la parte de acá, es que si X e Y son isomorfos en la categoría A, entonces home trazo X va a ser isomorfo a home trazo Y en la categoría mod de A. Y esto implica entonces que si X es indescomponible en A, es equivalente a que el funtor home trazo X también es indescomponible en la categoría mod A. Esta parte 2 y 3 nos implica, digamos, esto. Y si nosotros miramos un poco, lo que estamos diciendo también es que si A es una categoría de Krull-Smith, entonces mod A también va a ser una categoría de Krull-Smith. Bueno. Ahora, digamos que nosotros tenemos los objetos home trazo X. Estos objetos podemos mostrar, o se puede mostrar que estos objetos van a ser objetos proyectivos en la categoría mod A con M minúscula, donde esta categoría es todos los funtores contravariantes finitamente generados. También tenemos entonces que home X trazos son objetos proyectivos en la categoría mod A opuesto, y estas dos partes lo que nos están diciendo entonces es que estas dos categorías tienen suficientes proyectivos. Bueno, una forma de demostrar esto, pues si nosotros tenemos una sucesión exacta corta de funtores, tenemos F, G y H, recordemos que esto quiere decir que si evaluamos en un objeto X, vamos a tener una sucesión exacta en la categoría de módulos sobre la categoría K, sobre el anillo artiniano K. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la segunda propiedad, pero gracias al lema de Yoneda tenemos entonces una secuencia exacta de esta parte. O sea, lo que estamos diciendo es que de home trazo X trazo va a ser, conserva sucesiones exactas, o exactas, digamos, en esta categoría mod de A. Ahora, nosotros estamos diciendo que el funtor contravariante home X trazo es un funtor proyectivo en la categoría mod de A. Entonces la pregunta que nos surge es si son todos los proyectivos que aparecen. Entonces lo que nosotros tenemos acá es que si la categoría tiene núcleos y conúcleos, entonces todo objeto proyectivo finitamente generado tiene que ser un funtor representable. Es decir, tiene que ser isomorfo a algún home X trazo. Trazo X, perdón. Bueno, para mostrar esto, o sea, bueno, la idea es dar los ingredientes que aparecen acá. Supongamos que P es un funtor proyectivo y que es finitamente generado, entonces existe un epimorfismo natural y un objeto que va de home trazo X en P. Ahora, como P es proyectivo, entonces si acá tomamos la identidad, existe un morfismo que va de P en home trazo I, y si nos damos cuenta, si componemos phi con psi, psi con phi, perdón, entonces vamos a tener un morfismo que va de home trazo I en home trazo I. Resulta ser entonces que P va a ser isomorfo a home trazo la imagen de F, donde este F es phi psi, la composición, por la propiedad anterior, tiene que provenir de un morfismo que va de I en I. ¿Sí? Esto, bueno, esta cuenta, digamos, estos son los ingredientes que se tienen, por eso la exigencia de que haya núcleos y conúcleos. Ahora, vamos a decir que una transformación natural entre dos funtores es un epimorfismo esencial si nosotros tenemos que la composición de estos dos. Si nosotros tenemos otra transformación natural de tal forma de que la composición nos da un epimorfismo, entonces ese morfismo tiene que ser un epimorfismo natural. Además, si esta F que nosotros tenemos acá es proyectivo, entonces vamos a decir que esta phi es un cubrimiento proyectivo de G. ¿Sí? Viene dado por el funtor y el epimorfismo esencial. Y lo segundo que tenemos es que si tenemos estas dos partes de acá, F0 y F1, donde F0 y F1 son proyectivos, entonces vamos a tener una presentación proyectiva
para G. Pero no solamente eso, si nosotros tenemos, bueno, esto es una secuencia exacta, pero si además, cuando nosotros correstringamos a la imagen de phi sub 1 y nos da un cubrimiento proyectivo, entonces vamos a decir que esta presentación proyectiva es minimal. ¿Sí? Bueno, esto es un recordatorio de lo que es un ideal bilátero en la categoría A, que es un bifuntor que cumple con estas propiedades. Esto lo que nos permite entonces es definir lo que es el radical de Jacobson de una categoría y lo que el radical de Jacobson en esta categoría o en cualquier categoría son todos los objetos que aparecen en los morfismos de X en Y, de tal forma de que la identidad en X menos G compuesto H es invertible para todo G que va de Y en X. Miremos que esto pertenece a endomorfismo sobre X. ¿Sí? Esta diferencia que aparece acá. Bueno, ahora, nosotros tenemos tenemos los morfismos, los funtores S, y vamos a decir que es simple si es distinto de cero y no tiene subfuntores propios. Ahora, se puede mostrar que si S es simple, entonces existe un único morfismo, un único objeto indescomponible distinto de cero, un objeto indescomponible, salvo isomorfismos de tal forma de que Sx es distinto de cero. Esto implica entonces que S va a ser isomorfo a hom trazo X partido el radical trazo X, y además para X un objeto indescomponible, y además esto que tenemos acá va a ser un cubrimiento proyectivo para el objeto, para el funtor contravariante simple S. Bueno, ahora, ¿qué relación hay entre los morfismos casi ascendidos a izquierda y los morfismos casi ascendidos a derecha con estas sucesiones o estos objetos simples que nosotros tenemos acá? Entonces, esto nos lo dice este teorema. Si nosotros tenemos que G, un morfismo G, que es minimal casi ascendido a derecha, esto es equivalente a que hom trazo G nos dé una presentación proyectiva para el funtor simple hom trazo X partido el radical trazo X. Entonces, eso quiere decir que el hom trazo Y, por medio de este hom trazo G, al radical nos da un cubrimiento proyectivo y hom trazo X nos da un cubrimiento proyectivo para este funtor simple. Esto entonces estamos trabajando en la categoría mod A. Equivalentemente o dualmente nosotros tenemos que F es minimal casi ascendido a izquierda. Si nosotros nos vamos a mod A opuesto, vamos a tener entonces que esto es una presentación proyectiva para este objeto simple en la categoría mod A opuesto. En este caso tenemos funtores covariantes. Y si esta presentación es minimal, entonces vamos a tener que F es casi ascendido a izquierda. ¿Sí? Para mostrar este teorema, por ejemplo, la primera parte que es dualmente se va a tener la segunda. Si nosotros tenemos que G es casi ascendido a derecha, entonces lo que tenemos es que si tenemos un morfismo, o sea, recordemos que casi ascendido a derecha es que G no es una retracción y que para cualquier otra no retracción que aparezca acá, existe un morfismo de Z en Y que hace conmutar este triángulo. Ahora, esto con este diagrama se puede mostrar entonces que el radical de ZX está contenido en la imagen del hom ZX, ZG. O sea, como nosotros queremos mostrar, acá muestro que esta sucesión de arriba es exacta, entonces lo primero que tenemos que mostrar es justamente que el radical ZX es igual a la imagen de hom ZG. O sea, con solamente que G sea casi ascendido a derecha, tenemos la contenencia del radical sobre la imagen. Ahora, si nosotros suponemos que no son iguales, es decir, que hay un objeto, un morfismo en la imagen que no está contenido en el radical,
entonces vamos a contradecir que G sea casi escindido a derecha. Ahora, si nos damos cuenta, estas tres primeras partes solamente estamos usando de que G es casi escindido a derecha. Esto nos permite entonces mostrar que la sucesión que teníamos es exacta, pero esto no nos dice que sea minimal. Entonces, para que sea minimal, lo que nosotros tenemos que garantizar es que si nosotros componemos estos dos morfismos que aparecen acá y nos da un epimorfismo, entonces este sí que aparece acá también tiene que ser un epimorfismo. Bueno, entonces, para mostrar eso, lo que nosotros tenemos es que como mostramos que home trazo I es proyectivo y esta composición estamos suponiendo que es epimorfismo, entonces existe un morfismo que va de home trazo I en P que hace conmutar esto. Por lo tanto, tenemos un morfismo que va de home trazo I en home trazo I, que es la composición entre sí y T, y como habíamos dicho, eso tiene que provenir de algún morfismo que vaya de I en I. Resulta que ese morfismo que va de I en I va a ser un isomorfismo y nos permite entonces que esta composición que aparece acá nos dé igual a la identidad de home trazo I. Y con esto entonces podemos mostrar que sí es un epimorfismo. ¿Sí? Esto sería la mitad de la charla. No sé si paramos los 5 minutos o seguimos. Y yo creo, vamos 45 minutos de charla más o menos. Yo creo que conviene no parar e intentar comprimir lo que queda en 15 minutos más. Dale. Bueno, entonces, estos son los preliminares, digamos, de lo que tenemos, digamos, para mostrar lo que hicieron Bautista, Souto y Suda para mostrar la existencia de sucesiones casi escindidas. Entonces, acá recuerdo un poco lo de la categoría de complejos. Digamos que nosotros tenemos una categoría abeliana, entonces la categoría de complejos van a ser sucesiones de objetos en la categoría A, de tal forma que la composición de dos morfismos seguidos es igual a 0, y un morfismo entre dos objetos dentro de dos complejos, entonces van a ser morfismos en cada una de las entradas de tal forma que cada uno de los cuadrados que aparecen ahí conmuta. Bueno, entonces vamos a decir que una sucesión es exacta en esta categoría de complejos si en cada una de las componentes que aparecen acá van a ser exactas escindidas. Es decir, que este delta va a ser una retracción o que es equivalente a que I sea una una sección, o lo que es equivalente a que el de la mitad sea suma directa de los dos extremos. Resulta entonces que con esta estructura o con estos pares exactos vamos a tener una categoría exacta para la categoría de complejos. Ahora, resulta que esta categoría con esta estructura exacta va a ser una categoría de Frobenius. Para esto, bueno, paso esta parte yo rápido. Lo que nosotros podemos tener es que si tenemos un complejo X punto, podemos definir un nuevo complejo donde la entrada I está dada por la suma directa entre xi menos 1 con xi y aparecen estos diferenciales que aparecen acá. Ahora, si nosotros tenemos dos objetos en la categoría, entonces vamos a tener estos isomorfismos. Si hacemos home sea con estos complejos que acabamos de definir, con I punto, esto va a ser isomorfo a los morfismos que van de X punto en Y punto sobre la categoría graduada de la categoría A, que son, es muy parecida a la categoría de complejos, solamente que no vamos a exigir que la composición de dos morfismos seguidos sea igual a 0. También vamos a tener que este isomorfismo de estas dos partes, donde este 1 significa entonces que estamos trasladando el complejo B de I punto hacia la derecha y los diferenciales cambian un poco. Sí. Esto nos permite entonces mostrar estos dos isomorfismos en que estos objetos van a ser proyectivos e inyectivos al mismo tiempo. Bueno,
También podemos mostrar que si tenemos un complejo, podemos encontrar una sucesión exacta de esta forma. Entonces recordemos que este va a ser proyectivo. Si quitamos la última parte, vamos a tener que si X punto va a tener un proyectivo para atrás, ¿sí? Y también podemos mostrar que esto es una sucesión exacta en esta categoría y lo que vamos a tener acá entonces es un inyectivo, ¿sí? O sea que va a tener suficientes proyectivos y suficientes inyectivos. Y además todos los objetos proyectivos e inyectivos tienen que ser sumandos de alguno de este estilo. Y por lo tanto, con esto podemos mostrar entonces que esta categoría es una categoría de Frobenius. Por lo tanto, tenemos la noción de categoría triangulada para esta categoría. ¿Sí? Una nota es que esta categoría o la categoría estable sobre los complejos van a ser isomorfos a la categoría de homotopía, digamos, sobre esto. Y también podemos notar entonces que este B de X punto se puede ver como la suma de estos objetos, donde estos van a ser complejos de esta forma, donde en la entrada I va a ser XI, y acá vamos a tener en la entrada I más 1, vamos a tener también I, y están conectadas por la identidad. Ahora, ¿quién es C2DA? C2DA va a ser la subcategoría de la categoría de complejos donde las entradas 1 y 2 van a ser distintas de 0, es decir, todas las entradas distintas de 1 y de 2 son todas 0. Esto entonces va a ser la categoría C2DA. Esto nosotros podemos decir entonces que con la estructura exacta que tiene la categoría de complejos va a ser cerrada bajo E pares exactos, es decir, que si nosotros tenemos que los dos extremos de una sucesión exacta en la categoría de complejos están en C2DA, entonces el de la mitad va a estar en C2DA. Ahora, vamos a definir 3 objetos nuevos. Estos 3 objetos van a ser ZX, que van a estar en C2DA y van a estar en la posición 1 va a estar X, en la posición va a estar X, todo lo demás 0, y X y X están conectados por medio de la identidad. T de X es en la posición 0, en la posición 1, 0, en la posición 2, X, y ZX va a ser entonces en la posición 1X y en la entrada 2, 0. ¿Sí? Resulta que con estos objetos nosotros podemos tener lo siguiente. Digamos que tenemos un objeto en A y 2 objetos en la categoría C2DA. Entonces tenemos que home C2DA, los morfismos que van de T de X en I punto van a ser isomorfos a los morfismos que van de X en la entrada 2 de I punto en la categoría original A. Y los morfismos que van de I punto en Z de X van a ser isomorfo a los morfismos que van de la entrada 1 en el complejo I punto en el objeto X. Bueno, estos isomorfismos nos permiten mostrar que TX y JX son E2 proyectivos y que ZX y JX van a ser E2 inyectivos, donde E2 es la estructura exacta localizada, digamos, a C2DA. Y también tenemos que si X punto está en C2DA, vamos a tener estos pares exactos o E2 pares exactos sobre la categoría, o sea que acá estamos diciendo que X punto proviene de la suma de 2 proyectivos y X punto tenemos que lo envuelve la suma de estos 2 inyectivos. Y con esto nosotros podemos mostrar que si nosotros tenemos un objeto indescomponible que sea E2 proyectivo, entonces tiene que ser isomorfo a algún T de I o algún J de I, donde I es un objeto indescomponible, y de igual forma, si X punto es E2 inyectivo, entonces X punto es isomorfo a Z de I, o X punto es isomorfo a J de I, donde I es indescomponible. Ahora, bueno, les cuento acá un poco la demostración rápido. Lo que nosotros tenemos es que para mostrar que esto es una sucesión exacta,
es suficiente con considerar este diagrama que son conmutativos. Lo que vamos a tener entonces que esto va a ser un par exacto en la categoría C2DA. Y si nosotros tenemos que este último morfismo que aparece acá, o este último objeto que está en la categoría C2DA, es proyectivo, entonces tiene que ser algún sumando de estos. Y estos de acá se pueden descomponer en sumandos de esta misma forma, solamente que lo que aparece acá abajo van a ser indescomponibles. ¿Sí? Bueno. Ahora, como nosotros queremos mostrar la existencia de sucesiones casi escindidas en la categoría C2DA cuando A es una categoría dualizada, entonces vamos a decir que A es dualizada si los funtores que están en los funtores contravariantes y covariantes van a ser coherentes, y además si nosotros tomamos el dual de home trazo X en mod A opuesto, esto va a ser finitamente presentado, y lo mismo para el dual del home X trazo. En este caso, como nosotros estamos trabajando sobre una álgebra artiniana, este dual nosotros lo tomamos sobre, va a ser el home trazo K partido el radical de K. En este caso, bueno, lo vamos a tener de esa forma, o sea, no es el dual común, sino que es otro dual distinto. Ahora, Gabriel y Reuter mostraron que si nosotros estamos trabajando en una categoría dualizada y tenemos que el home X trazo tiene longitud finita, entonces se cumple la segunda condición de lo que es que una categoría tenga sucesiones casi escindidas. Es decir, que para todo objeto no e-inyectivo existe una sucesión que termina en él y una sucesión casi escindida que termina en él, y si tenemos un objeto que no es e-inyectivo, entonces existe una sucesión casi escindida que empieza en él. O sea que podemos, para mostrar entonces que una categoría tiene que tiene sucesiones casi escindidas, entonces una parte es mostrar que la categoría es dualizada. Ahora, digamos que tenemos Q de X como el funtor covariante home X trazo y P de X el funtor contravariante home trazo X. Se puede mostrar entonces que si nosotros estamos trabajando en una categoría dualizada sobre C2 de mod A, se puede mostrar entonces que el dual de home C2 mod A es isomorfo a esto que aparece acá. ¿Sí? Y lo mismo para home trazo Z de QX, recordemos que Z y J son los que están definidos antes. Bueno, para mostrar esto, tenemos se pueden mostrar estos isomorfismos que son seguidos, ¿sí? Y usa fuertemente lo del lema de Yoneda, y bueno, lo que estamos teniendo acá es que al final tenemos que de home home C2 mod A de M punto J de X de QX es isomorfo a el funtor en la segunda componente de M punto evaluado en X. Y por otra parte, eso nos dice la primera parte que tenemos acá, y la segunda parte, pues si nosotros notamos, esto y acá estamos llegando al mismo isomorfismo, o sea, acá estamos teniendo el funtor evaluado en X, por lo tanto tenemos el primer isomorfismo gracias a estos que tenemos. Bueno, ahora, lo que hicieron entonces Bautista, Souto y Suda es mostrar entonces que todavía no estamos mostrando que en C2DA hay sucesiones casi escindidas, sino que en C2 de mod A hay sucesiones casi escindidas. Ahora, para esto entonces, como les decía, se muestra entonces que C2 de mod A es una categoría dualizada. Para esto entonces nosotros lo que tenemos es un subfuntor de un funtor representable que es finitamente generado. O sea que si F es un subfuntor de acá que es finitamente generado, es porque existe un epimorfismo que va de home trazo y punto en F, y por lo tanto nosotros podemos componer este iota con este phi y tenemos entonces un morfismo que va de home trazo X en punto en home trazo y punto. Y esto entonces debe provenir de algún morfismo que va de X punto y punto.
Resulta entonces que si nosotros agarramos el kernel de este morfismo de acá, entonces vamos a tener que esto es una secuencia exacta, ¿sí? Mostrando entonces que f es finitamente presentado. O sea, lo que nosotros mostramos acá es que si f es finitamente generado, entonces f es finitamente presentado. Ahora, la otra parte de categoría dualizada es que si Iván, nosotros tenemos... ¿sí? Perdón, te interrumpo. Vamos una hora. Yo diría que intentes ir cerrando 3, 4 minutos más y cerrando. Bueno, sí, no hay problema. Bueno, entonces, bueno, les quedo debiendo la demostración de esto, un poco larga. Bueno, pero entonces, para terminar, lo que nosotros tenemos acá es que, o sea, lo que acabamos de mostrar es que, bueno, lo que les quedé debiendo es que la categoría C2 de mod A posee sucesiones casi escindidas. O sea, la categoría C de complejos, de índice 2, con entradas de funtores contravariantes, tiene sucesiones casi escindidas. Ahora, para mostrar que C2 de A tiene sucesiones casi escindidas, tenemos que A es isomorfo a los objetos proyectivos en la categoría mod de A. Eso lo vamos a denotar por proc de A. ¿Sí? O sea, a X lo mando a home trazo X y como vimos, home trazo X va a ser proyectivo en esta categoría. Ahora, Auslander y Smallwood también dieron una noción de lo que es una subcategoría que sea contravariante finita, y esto lo que indica es que si nosotros tenemos X, un objeto, vamos a decir que una subcategoría es contravariante finita sobre A, es que si tenemos un morfismo de I en X, o sea, para todo X existe un morfismo que va de I en X, donde I está en la categoría B, y si existe otro morfismo que vaya de Z en B, entonces va a existir un morfismo de Z en I que hace conmutar esto. Eso lo vamos a denominar que X tiene una B aproximación derecha tiene una B aproximación derecha. Bueno, resulta que bueno, en este artículo de Auslander y Smallwood, ellos mostraron que si nosotros tenemos una subcategoría contravariante finita que cumple otras ciertas condiciones y la sucesión grande tiene sucesiones casi escindidas, entonces esta subcategoría que es contravariante finita también tiene sucesiones casi escindidas. Entonces es suficiente con mostrar que C sub 2 de proc A es contravariante finita en la categoría C sub 2 de mod A. ¿Sí? Esto entonces es lo que tenemos en la tercera parte. Entonces, lo que viene que es corto es mostrar que C sub 2 de proc A es una subcategoría contravariante finita de C2 de mod A. Bueno, para esto nosotros tomamos entonces un objeto X punto en la categoría C sub 2 de mod A, ¿sí? Tomamos estos proyectivos que aparecen antes, como dijimos en la proposición anterior, existían esta deflación en esa categoría. Ahora, si nosotros tenemos, si tomamos las entradas en X punto, que son X1 y X2, entonces estas van a tener proyectivos antes, ¿sí? Porque estos van a ser finitamente generados, ¿sí? Ahora, con esto nosotros podemos construir esta sucesión que aparece acá o esta composición de morfismos. O sea que nosotros tenemos un morfismo que va de este objeto en este objeto X punto, pero esa no es, pero esta suma directa que aparece acá va a estar en C2 de proc A, pero no es el epimorfismo que nosotros necesitamos o la B aproximación derecha de X punto. Para eso nosotros tenemos que construir otro morfismo en la categoría estable C trazo mod A, de tal forma de que sea isomorfo en esta categoría a X punto y luego aplicar el funtor que solamente me deje los objetos X1 y X2, perdón, Q1 y Q2 fijos, ¿sí? Y con eso nosotros podemos formar una aproximación derecha de este X punto. Perdón, acá debería ir un X punto.
Entonces, la construcción tiene que pasar siempre por la categoría triangulada C de mod A. ¿Sí? Bueno, y con esto termino. Disculpen la demora y los problemas. Muchas gracias. Con esto termino. Bueno, ¿hay preguntas? ¿Comentarios? Si no hay preguntas, agradecemos de nuevo a Iván. Muchas gracias.